Hace más de 40 años, en 1980, aquí en la Audiencia Provincial de Las Palmas tuvo lugar el juicio por la desaparición y muerte del industrial tabaquero Eufemiano Fuentes Díaz. Tanto tiempo después, aún persisten muchas dudas y preguntas sin respuesta. Hoy, en Objetivo Canarias, nos adentramos en el que entonces fue considerado el juicio del siglo. El empresario Eufemiano Fuentes Díaz, entonces considerado uno de los hombres más ricos de España, fue secuestrado en su casa por alguien que ocultaba su rostro tras un pasamontañas, según la versión oficial. Y según la misma, su cuerpo sin vida fue hallado en un pozo. Un caso mediático en el que participaron investigadores de distintas áreas policiales traídas desde Madrid y cuyas investigaciones sentaron en el banquillo de los acusados a Juan Cabrera García, el padre, y los hermanos José Juan y Roberto Victoriano Cabrera Batista, como colaboradores en el secuestro del empresario. Tras 4 años de investigaciones, se celebró por fin el juicio por la misteriosa desaparición de Eufemiano Fuentes. El evento tuvo lugar durante 5 días en el juzgado número 3 de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en Gran Canaria. El conocido como Juicio del Siglo se convirtió en un circo mediático y causó una gran expectación. Juan Gregorio, ¿qué recuerdas de lo que se denominó en su día el juicio del siglo? ¿Hubo mucha expectación? Estamos hablando del juicio en el que se pretendía demostrar la autoría de El Rubio y de sus familiares en el secuestro y posterior asesinato u homicidio de Eufemiano Fuentes. Pues fue, sí, como has dicho, muy espectacular. O sea, de hecho, todavía hay mucha gente que hablan del tema. Yo que tengo conocidos en Arucas y tal, que a veces me ven, me comentan y esto y lo otro, porque aquello se llenaba. Cuando descubrieron lo del pozo, empezamos a estar solitos allí unos días, pero empezó a llegar gente que aquello parecía estar, y en aquel entonces no se controlaba mucho las masas ni nada, las podían dejar ahí arriba, pero estaban pegadas al pozo todo el mundo, los más lejos nos ponían a nosotros. Gracias, había una cadena en alto, en la parte de enfrente del barranco, y de allí lo teníamos todo, vamos. El juicio duró 5 días. Yo me imagino que a medida que se iban publicando cosas, se iban publicando informaciones, fotos del juicio, más expectación se generaba. Más gente acudía al tribunal, ¿no? al juzgado. Y más duda se esparcía en torno al globo en que estaba todo. Yo te voy a mostrar aquí algunas fotos. Sí, creo que son tuyas además. El cuerpo de... Esta foto, ese es el momento en el que sale en esta barquilla, supuestamente estos son los restos mortales de Eufemiano Fuentes, ¿no? Nosotros los tenemos todo desperdigado, todo lo que iba saliendo lo veíamos desde enfrente. Pues salía el cacharrón, lo vaciaba allí, y yo sé lo que hay metido ahí dentro. O sea que... ¿Qué había aquí dentro? Huesos, o sea, huesos de burro, de animales, de muchas cosas, porque lo decían ellos mismos, o sea.
Esos huesos le dieron mucho trabajo a los forenses. Este es un momento Sí. de la vista. De la sala. Sí, el momento de la sala. Este es el hermano que está sentado ahí. Bueno, Bueno, no sé. hay dos, uno y dos, están los dos hermanos ahí. Sí. Aquí hay más fotos tuyas sacadas en su momento. Por ejemplo, esta es la foto donde donde recoges el momento Sí, en el momento que entra a juicio. a juicio este es uno de los hermanos. Ujú. Sí. Y esta es una foto. Esto Este es en el chalet. Melchor, que era el portero, bueno, el conserje de la entrada y tal, controlaba todas las entradas y salidas y se portaba muy bien con nosotros porque nos traía hasta café. Me llama la atención esta foto. Este es Eufemiano Fuente. Sí, esto fue hay una barba ahí simulación pintada. que se hizo que podía estar con barba cuando estaban poniendo... Esto fue una idea de la policía y tal, por si alguien lo veía o lo había visto así o lo que sea. Porque aquí, cuando se le pinta esta barba, no se descarta la hipótesis de que Podía estar vivo, podía estar todavía no vivo. se había descubierto, ¿me entiendes? El pozo estaba en tal, pero mientras estaban drenando el pozo, estaban buscándolo por otro lado. Y No esta es estaba la así. foto de Ángel Cabrera Batista. La única el que rubio. había, me la facilitó precisamente el hermano, que esto es una foto que se hizo, la única que aparecía en toda la familia en una boda. Esto es una foto que está en una foto de Una esta, foto de grupo. así, y él está aquí chiquitito. Sí, sí, una Y foto yo de la grupo. y yo la tuve que ampliar así. Pues vinieron todo el mundo a reproducir la que yo, O sea, de la revolución este que es el hice. aspecto que tenía Ángel Cabrera Batista cuando sucede toda esta Exacto, historia, sí, ¿no? sí, porque esto fue un año antes o algo así en una boda. O sea, fue muy reciente para el tema. Esta foto es tuya también durante el juicio. Exacto, este es el abogado, Calzada Fiol, un gran abogado. Y estas son, bueno, aquí aparece también Calzada Fiol también. Exacto, Estos son los Calzada Fiol pasillos de con- la audiencia. Con el presidente Trujillo, ¿Y esta foto, Juan Gregorio? buscando, es una búsqueda de la zona, de la policía con perros, y buscando... esto ¿Pero antes- qué se buscaba ahí? buscaban indicios de cuevas, había muchas cuevas que entraban con los perros y tal, porque le daban a oler ropa del rubio, Buscaban al rubio. buscaban ahí. al rubio, sí. Ujú. Sí, buscaban al rubio y que podía estar atrincherado en algún lado con Eufemiano Fuentes. José Luis, fuiste testigo de la defensa en el juicio de junio de 1980, relacionada contra la familia, en este caso de Ángel Cabrera Batista, Sí, relacionado con el secuestro del industrial Eufemiano Fuentes. ¿Por qué fuiste como testigo? bueno, fui como testigo porque yo conocí al Rubio, tuve relación con él, estuve en la defensa de Rubio y fui propuesto como testigo. Que por cierto, no, a petición del fiscal, el juez, el tribunal, rechazó mi testimonio, ¿no? ¿Y cómo recuerda aquel juicio? ¿Cómo lo describirías? El juicio fue un juicio prolongadísimo, largo, pero muy palpitante, muy trepidante, ¿no? Es una cosa que te emocionaba oyendo ahí las cosas. Yo vi un Fernando Sagaceta con unas cualidades oratorias impresionantes, a Perico Limiñana con un pragmatismo que ya quisieran muchos abogados tenerlo. Recuerdo una cosa tan clara de Perico Limiñana que nunca se me quitó de la cabeza. Pedro Limiñana le preguntó a Carlos de la Torre, que era el marido de Teresa Fuentes, le preguntó, ¿usted qué piensa del Rubio? ¿Cómo lo valora usted? Dice, eso es un sinvergüenza, un ladrón, un asesino, un bandido, un estafador y un mentiroso.
Y Perico Limiñana se levantó y dice, es lo mismo que el Rubio, piensa usted. Y a mí me dejó aquello impactado. En fin, me pareció un juicio tremendamente cinematográfico, ¿eh? ¿Y qué recuerda de los acusados? Estaba Juan Cabrera García, que era el padre, José Juan Cabrera Batista, y luego estaba también Roberto Victoriano Cabrera Batista, que era el otro hermano. Pero bueno, eso intervinieron menos. El padre fue el que más intervino, y el padre hizo una declaración muy coherente y muy estudiada, muy bien, muy preparado por Fernando, pero me pareció un hombre que daban ganas de abrazarlo, ¿no? Allí, porque yo sé de que esa familia era una familia de pequeños, digamos, pequeños Billy el Niño, el norteamericano, no Billy el Niño de aquí. Eufemiano fue un tipo, vamos a decir que muy curioso, personaje muy contradictorio, que al mismo tiempo que se hizo un nombre después de escalar en la escala social con su dinero, pues en la Unión Deportiva y un montón de asociaciones que habían en la época, el pasado de Eufemiano, y eso está comprobado por los historiadores, es muy duro. Él fue falangista durante los comienzos de la Guerra Civil y participó en las Brigadas del Amanecer. De expectación por parte de los medios que estábamos allí y después también por la calle, porque es que había gente hasta en la calle esperando lo que pasaba, incluso había familiares de los acusados, un poco también a sentirse partícipes y apoyo del padre, del hermano y de la hermana, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Por las acusaciones del fiscal eran terribles. Pero las defensas fueron magníficas. Qué pena que eso no esté grabado, porque los abogados, que eran Alfonso Calzada Fiol, Fernando Sagaceta y Pedro Limiñana, eran como si se hubieran puesto de acuerdo, que conociéndolos sabemos que no se pusieron de acuerdo, pero cada uno tenía un rol distinto. Alfonso era el hombre más ecuánime, más tranquilo, tal. Pedro era muy histriónico y Fernando era, bueno, apasionado. Fernando, y además mucha gente lo recordará. Pero en las conclusiones, al final, recuerdo la intervención de Pedro Limiñana, además cómo se apoyaba así la cara en el brazo y miraba para el tribunal. Decía, vamos a ver, ustedes me dicen que han encontrado una zapatilla y resulta que no hay pierna. Me han dicho que encuentran un torso, me han dicho que encuentran una bata, pero no hay brazos. Y me han dicho que tienen unas pruebas de una dentadura, de un análisis dental, y no hay cabeza. Por favor, ¿me quieren explicar qué es lo que han enterrado ahí? Esto era Pedro. Y después Fernando, que bueno, que se suspendió el juicio, que lo mandaron a callar, que el presidente del tribunal tocaba la campanilla, que terminaba con la mano en el aire. Cuando ya la conclusión final que le tocó a Fernando, decía, yo ruego a estos inocentes que absuelvan a este tribunal. Bueno, entonces empezaron, señor Sagaceta, retire lo que ha dicho, retire. No lo pienso retirar. Ustedes despiertan pánico en la gente que viene aquí con esas togas tan negras, con esas caras que tienen. Señor Sagaceta, retire lo dicho. Por favor, señor, yo ruego a estos inocentes que absuelvan a este tribunal. Señor Sagaceta, se suspendió el juicio.
José Manuel, usted participa como testigo en el juicio que se sigue contra los familiares de Ángel Cabrera Batista, el Rubio. Le cita a usted la Fiscalía. ¿Qué recuerda de aquel juicio? Bueno, ¿Qué le llamó la atención? En aquella época yo estaba destinado en Interpol. Yo ya estaba en Interpol en Madrid, con lo cual a mí me cita la Fiscalía y de alguna manera, pues evidentemente no tengo más remedio siendo policía que acudir. De otra manera, pues igual hubiera podido estar haciendo otra actividad laboral que me hubiera impedido ir al juicio. ¿Y qué se intentaba demostrar con su testimonio? No, con el mío y con el de más sí, gente. Con el de más gente, pero con el suyo también. Un proceso largo. Bueno, pues yo había participado en la instrucción de las diligencias en un momento determinado, había participado en vigilancia, había participado en una entrega fallida del rescate. No, luego hubo otra posterior donde salieron heridos 2 policías. Y bueno, de alguna forma, para que yo explicara la participación que había tenido, los conocimientos que yo tenía del caso, y bueno, y en algunos interrogatorios que también había participado, concretamente de uno de los hermanos de Ángel Cabrera, del Rubio. Durante todos estos años, la opinión pública se ha preguntado siempre si todo esto del secuestro y todo lo demás no ha sido una pantomima, una historia montada. No tiene sentido. No tiene el más mínimo sentido. Lo digo porque además yo, como he tenido una relación personal con la familia, evidentemente un señor que en aquel momento no tenía deuda. Estaban a punto de entregarle, recuerdo, un yate que había costado 180 millones de pesetas de la época, espectacular el yate, que tenía una solvencia económica importantísima, que hacía lo que le daba la gana, llevaba la vida que le daba la gana, no le molestaba a su mujer ni le molestaba a nadie. Tenía una hija única a la que adoraba, o sea que se hubiera divorciado, él no tenía por qué desaparecer así, porque si te vas, como hoy se puede ir cualquiera. Se dispararon. Y además estaba casado con una de las familias, Antonia Naranjo, era de la familia de los Naranjo, eran los dueños del Hotel Parque, vamos, que no tenía ningún problema ni para divorciarse ni para nada. Se habló sobre su desaparición, se habló de muchísimas cosas. Una, por ejemplo, que había pertenecido a las Brigadas del Amanecer y que llegaba la democracia y que necesitaba ponerse a salvo porque naturalmente llegaba la democracia y le estaban esperando, por decirlo. Le esperaban en la bajadita, como se dice curiosamente. Esa es una. Otra, se habla de que incluso el narcotráfico estaba interesado en utilizar la vía del tabaco para penetrar también en España. ¿Qué hay de cierto en todo esto? No sé si usted lo escuchó también. Sí, con respecto a la primera pregunta lo he escuchado, evidentemente, y lo que a mí me consta y sé que es verdad por la familia, yo de eso de la Brigada del Amanecer no tenía, evidentemente yo no, en aquella época no había nacido, yo sí sé que tuvo una relación de comentario de mesa camilla, de que lo nombraron concejal un día en el ayuntamiento y que al primer pleno que fue, creo que allí armó un zipizape, que no obedecía al alcalde, tenía un carácter muy fuerte, que pegó un puñetazo y dimitió. O sea que creo que ha sido el concejal que menos ha durado en la época franquista. Y luego, segundo, que fue una persona muy generosa, que él, por ejemplo, compró los terrenos del Estadio Insular y los donó para el campo de fútbol. Él es el que dona los terrenos para la Unión Deportiva Las Palmas. Durante el juicio salieron a la luz errores en la investigación policial, detalles como una cadena de oro encontrada junto al cadáver que nunca se exhibió, fotografías de una bombona que demostraba que no era la misma que se había encontrado para ejecutar el secuestro, o que no se tomara declaración a los testigos presenciales, contribuyeron a generar dudas sobre el procedimiento judicial. Don Antonio, hay otro hecho significativo o que adquiere cierto relieve en este juicio, y es que la cadena, una joya que llevaba Eufemiano Fuentes y que se había encontrado, o sea, dijo que se había encontrado en los restos mortales del pozo de Arucas, luego no se exhibe en el juicio. ¿Eso tenía relevancia, no tenía relevancia? Yo el detalle no lo recuerdo, sinceramente, no lo recuerdo. Pero yo creo que si no se no se exhibió en el juicio es porque no lo teníamos. O sea, el juzgado no la tenía.
Ya no sabemos si se la entregaron a la esposa, a la viuda, a la hija, no lo sabemos. Yo de eso, no, la verdad que no lo sé. De todas maneras, el tribunal, al llegar a la convicción que llegó de la autoría de la muerte de Eufemiano Fuentes por parte de el Rubio, yo creo que quedó demostrado por otras pruebas que eran pruebas contundentes. Pruebas contundentes que con el paso del tiempo, de cuando aparecieron esas pruebas o de cuando se encontraron, realmente había un deterioro lógico, pero teníamos radiografías de operaciones que se le habían hecho al señor Fuentes, y teníamos muchas declaraciones. Vamos a ver, ¿quién dice que Eufemiano Fuentes fue secuestrado? La esposa lo dice, ¿no? Fue secuestrado, no saben por qué, por quién, pero con una persona con una capucha. Eso era cierto, o sea que las llamadas telefónicas que hicieron pidiendo rescate, todas esas cosas nos llevan a la conclusión, para nosotros definitiva, de que Rubio fue el autor del homicidio de Eufemiano Fuentes. Y recalco lo de homicidio porque la acusación particular pedía asesinato. Para ser asesinato tenía que concurrir determinadas circunstancias agravantes de la muerte de la persona. ¿Por qué cree que la policía nunca prosiguió las investigaciones para encontrar aquellas partes del cuerpo que faltaban, que eran extremidades, la cabeza, sí, y que la defensa también consideraba que era importante? Claro, hubiese sido importantísimo. Pero si no lo encontraban y hicieron, supongo, harían todas las gestiones oportunas para encontrarlas y no aparecían, no van a estar toda la vida seguir buscándolo. La defensa sostuvo que había que seguir indagando porque no estaba muy claro la autoría, y en un momento determinado se pide la exhumación del cadáver y que se haga una prueba para determinar si aquellos restos corresponden efectivamente a Eufemiano Fuentes, pero esa prueba no se practica. ¿Le pareció correcto que no se practicara? ¿Era necesario? ¿No lo era? No era necesario porque previamente, cuando se exhumó los restos que habían en el pozo, hubo 3 médicos forenses que certificaron que esos restos eran de Eufemiano Fuentes. Y después esa prueba se reforzó con lo que dije antes de la radiografía. Hay 2 razones para que no se haga esa prueba de ADN, incluso hoy. Una, que no la considere el juez pertinente, que es lo de caso cerrado, y usted aquí no vamos a estar removiendo esto cada vez que alguien pida aquí y venga con un papelito. O segunda, que se opusiera la familia. Pero bueno, la familia se puede poner y si el juez quiere se suma el cadáver y claro, se hace la prueba. No lo sé, no sé por qué no se ha hecho. Pero usted como policía, ¿qué opina? Se hubieran despejado muchísimas dudas con una prueba así, ¿no? Como no he tenido nunca ninguna duda, ni la policía ha tenido nunca ninguna duda. Es más, gente que ha investigado en este caso, han publicado libros, ¿no? Sé que me han mandado un libro y alguien ha hablado conmigo y tal. Vamos, el título del libro era Caso del Rubio, caso cerrado. O sea, que él mismo, los propios periodistas que han investigado y han profundizado en este caso, han llegado a la misma conclusión. Y se detectan una serie de incongruencias, errores, no sé cómo los podemos llamar. Por ejemplo, la prueba de la bombona de gas con la que supuestamente debía explotar, la que se lleva a la sala no es la misma que se había encontrado en el chalet. Tampoco se muestra en la sala la cadena que se había encontrado en el pozo, supuestamente en el cuerpo de Eufemiano, que también faltó por parte del sumario, y aún así se hizo el juicio. No sé si esto era antes lo normal, se podía celebrar un juicio con todas estas... Se llevaron una prueba que a nuestro juicio y hoy día, lamentablemente hace 45 años, vuelvo a lo mismo, ¿no? No había ni ADN ni había nada. Se hicieron las pruebas que se hicieron, el cadáver aparece, a Eufemiano Fuentes sé que lo habían operado de próstata en Barcelona,
y las radiografías que habían hecho las cotejaron con la parte de la pelvis y coincidían en algo que desde el punto de vista forense, y los forenses son los que lo declararon, en aquel momento pues sería como el ADN de ahora. Me explico, como 17 callosidades de huesos, de acumulación de residuos que vamos acumulando todos en nuestros huesos con el transcurso de la edad, y que al cotejarlas con las de su operación coincidían. Y se daban por bueno desde el punto de vista de forense con más de 5, que era suficiente, y había 14. Aquella fue la prueba que se llevó, la llevaron los forenses, yo no tengo ni idea. Y por eso la policía no siguió investigando para encontrar las extremidades que faltaban. Nos faltaba la cabeza nada más, ¿eh? Y bueno, la cabeza y las manos, creo. ¿Y por qué el pozo se tapió tan pronto? ¿Por qué tanta celeridad? Yo ya no tengo ni idea. No tengo ni idea. Allí se sacó aquello. Me acuerdo que si no teníamos ni medio. Si creo que le pedimos el favor a José Luis Samper, que tenía una empresa de buzos ahí, que ya murió también, por cierto, que se metiera, porque no teníamos ni gente para meter ahí, ni sacar a nadie, ni nada. En aquella época era, vamos... Mi esfuerzo fundamental estuvo en demostrar que la historia de la bombona de butano que habían puesto en la puerta de Eufemiano para en caso de que una vez que lo secuestraran alguien fuera a cogerla, a salir a pedir auxilio o socorro, explotara la bomba, era una mentira. Y estuvimos en un restaurante que se llama Fiesta, ahí en la playa de las Canteras, Perico Limiñana, Fernando Sagaceta, Juanito, que era otro compañero nuestro, y yo viendo la manera de cómo se ponía el butano, y es imposible que el butano explote con un temporizador, no es posible. Los técnicos de butano decían que es imposible. Esto explotaría si explotan otras cosas al lado, pero con un temporizador no. En fin, estuve porque además me caía bien, en una palabra. Me caía bien y porque consideraba que debía defenderlo. Yo soy defensor de las causas perdidas y me puse en ello y ahí estaba, vamos. ¿Y todas esas publicaciones que firmaste supusieron alguna demanda contra ti, contra la revista? Ninguna, en ese caso ninguna. Ni una. Y yo, mira que marqué con el dedo, marqué bien, marqué a la policía también, marqué que la policía, que el tiroteo que hubo en Aruca, cuando teóricamente estaban buscando al Rubio, y murió un policía, Liaño me parece que se llamaba, que lo había matado el Rubio, pero si el Rubio, luego se descubrió que el tiro, porque la bala quedó dentro del muerto, o 2 balas, eran de una dotación de los que utiliza la policía, el tipo de bala, que por lo tanto el Rubio que iba a tener a menos que se le quitara la pistola a alguien, pero además hay más contradicciones. A la familia de ellos, a toda la familia le llamaban el Rubio, los Rubios. Y entonces dicen que hubo una voz que dijo, huye Rubio, pero ¿a qué Rubio? Al padre, al hijo, a Roberto, a Pepe Juan, ¿a quién? Al Rubio, entonces entre ellos se llamaban Rubio. No me fastidies. Para la familia de él era Angelito, a toda la familia. Ángel Cabrera era Angelito. Y llamarse el oye Rubio, oye, eso es una cosa demencial. El padre, Juan Cabrera García, y uno de los hermanos de El Rubio, José Juan, fueron declarados culpables por participar en el secuestro de Eufemiano Fuentes Díaz. El otro hermano, Roberto Vitoriano, fue absuelto y puesto en libertad. 2 años después, desapareció misteriosamente y nunca más se supo de él.
Uno de los familiares del Rubio, que es Roberto Vitoriano, que es uno de los acusados, declaró que usted había traspasado sus límites y sus responsabilidades, que le amenazó a él, que amenazó a su esposa, a Blanca Diepa, a la que incluso se la llama a declarar por el asunto. ¿Qué hay de cierto? Ese fue un interrogatorio en el que yo participé con él y fue él a mí a quien me confesó cómo había hecho el diseño de las luces para la entrega del dinero. Era un sistema muy simple, ¿no?, de unas luces rojas y tal, y él era, y me lo dibujó él en la comisaría y tal. ¿Qué ocurre? Pues que de alguna manera él tenía que decir por qué me había confesado aquello, y me lo había dicho a mí. Evidentemente yo había hecho un pacto con él, que nosotros en el juicio yo hablaría con el fiscal para que tuviera un trato especial. ¿Qué ocurrió? Pues que lo de los malos tratos, que supongo que por donde va por ahí, pues se lo tragaría a todo el mundo, menos su hermano. Su hermano fue el que luego se lo mató. Porque Roberto Vitoriano no se suicida ni desaparece. Aparece el coche en una de las playas, no me acuerdo si era Tauro o Taurito allí, su coche allí abandonado, y allí nunca más se supo de él. O sea, ¿fue el hermano? Soy plenamente convencido que su hermano, conociendo a Ángel Cabrera Batista, por haber sido él fue el que nos da toda la información del caso. Son dos personas muy importantes. Un tío de Ángel Cabrera Batista, que era tío carnal y además de fechoría, incluso estuvo en la cárcel con él. Y había Cuando usted habla que fue su hermano quien le mató, ¿a qué hermano se está refiriendo? A Ángel Cabrera Batista, sí, por haberse informado. Él fue el que nos dijo que su padre fue el que lo llevó aquella noche en el coche, él no fue el que nos dijo todo, pero bueno. Hay una pregunta que se hace de toda No lo sé, yo no tengo la más mínima prueba, pero vamos, que nadie se suicida dejando el coche en la playa y no aparece el cadáver. Vamos, yo no conozco muchos casos de eso, así que desaparezca uno. Pero vamos, que eso es una reflexión personal suya. Personal mía, totalmente personal mía, y que irá conmigo a la tumba y que ya ni la podré demostrar porque ambos están muertos y además estaría prescrito, ¿no? ¿Cuál fue el móvil de dinero? secuestro? $900.000. $900.000, los que pidió en el rescate. ¿Y qué pasó con aquel dinero? No se entregó nunca se entregó. En aquel momento las instrucciones que teníamos del Ministerio del Interior es que a la familia que no se pagaban rescate. Era la norma de que se haría lo posible, pero que prohibido terminantemente. Intentó la familia hacer una de las entregas y tal, pero lo sorprendieron sacando dinero para meterlo en la bolsa y eran papeles lo que iban cada vez que se iba a entregar. Nada. ¿A usted no le cabe ninguna duda de que hubo secuestro, de que hubo asesinato? ¿No le cabe ninguna duda? Ni la más mínima duda, vamos. Sé que ha faltado más gente, pero vamos, que fue un delito común, organizado por la familia, por toda la familia estaba implicada, absolutamente toda la familia, y que, bueno, que hubo una mala investigación por los tiempos que corrían, porque vino la Brigada Central, luego vino la Brigada Político-Social, cuando se involucró al MP Payá. Allí todo el mundo investigaba, todo el mundo venía de Madrid, se iban cuando no sacaban nada y allí no dejaban a los pobrecitos policías de provincia. Escribiste en Interview, la revista para la que trabajabas entonces, escribiste más de un artículo. Y en uno de ellos... Más de un reportaje. Artículos escribí también unos cuentos. Sí. En alguno de ellos lo que se da a entender es que el juicio había sido una farsa. Se apunta a esa dirección. ¿Tú tenías esa impresión de que el juicio había sido una farsa? El juicio había sido una farsa, pero eso no lo denuncié yo solo, eso lo denunciaron los abogados. Esto es una farsa y esto es un montaje que a quien beneficia a él. Ni al muerto, que se supone que no está muerto, o que está vivo, que tampoco especularon mucho con eso, ni al autor del muerto, que tampoco está, ninguno de los dos está presente en esta sala. Por lo tanto, ¿qué juicio es este? Un juicio de perimetral, un juicio de los aledaños de uno y otro. Que va a declarar el Carlos de la Torre, Teresita no declaró, por cierto. La hija no declaró y la mujer tampoco. Así que ¿a qué era debido ese juicio? A que la sociedad canaria necesitaba dar una respuesta a la desaparición y presunto secuestro de Eufemiano, o a que las fuerzas vivas estaban interesadas en quitarse de en medio a Eufemiano,
o a que Eufemiano estaba interesado en que se hiciera ese juicio. Pues todo es factible, pero nada es verificable. ¿Qué es lo que podemos decir ahora? Lo que sí podemos decir entonces es que el juicio era una farsa, porque no estaba ni el victimario ni la víctima. Así que dime tú si no, eso no se puede calificar de farsa. Quienes conocieron a la familia Cabrera Batista aseguran que sus personalidades no coinciden con las de secuestradores y asesinos. Y quienes convivieron con ellos durante los años que estuvieron en la cárcel también son de la misma opinión. Joaquín, usted llega en 1980 a Barranco Seco. Como... No, bueno, llegué en 1977. 77, en 1980 coincide con la llegada a prisión del padre y uno de los hermanos de Ángel Cabrera Batista, el rubio. ¿Usted conocía ese caso? ¿Conoció el caso de la desaparición, el secuestro? Fue un caso muy sonado, porque además se trataba entonces de un personaje del régimen y por tanto aquello revolucionó a la sociedad canaria. Y claro, chocaba mucho el caso y las circunstancias del caso, que era bastante complejo, con después las dos personas que entraron en principio acusadas de ese crimen. Bueno, y una tercera que estaba huida, que era el hermano. Tanto el padre como Pepe Juan Cabrera eran unas excelentes personas y no casaban en nada con la acusación que tenían encima. ¿Cómo fue la llegada de estas dos personas, del padre y del hermano del rubio? ¿Cómo fue? Me refiero a... ¿hubo expectación en la llegada? Porque había habido expectación en el juicio y todo lo demás de la historia. Cuando ellos llegan a prisión, en la cárcel... Bueno, ellos estaban precisamente, entraron en prisión provisional. El juicio fue a posteriori, el juicio fue en el año 80, pero ellos ya estaban en prisión unos años antes y fue una llegada como cualquier otro interno. No se hacen distingos, se comenta, se dice, pero estamos hablando de un tiempo en el que no había tanto medio de comunicación como hay actualmente y por tanto digamos que fue una entrada más de lo habitual. ¿Usted les conoció personalmente? Personalmente conocí a los dos y vamos, yo el recuerdo que tengo de ellos es de dos excelentes personas y vamos, conversadoras, amenas y tratamos de ayudarlos en todo lo que pudimos. ¿En algún momento ellos llegaron con la etiqueta de presos peligrosos o presos a los que había que tratar de alguna manera particular o no? Para nada llegaron con esa etiqueta. Además, esas etiquetas son muy posteriores en el tiempo en instituciones penitenciarias. Sencillamente eran dos presos más y llegaron a Barranco Seco en una situación como el resto de internos. José Juan Cabrera Batista, que era el hermano, él siempre mantuvo que era inocente de todo lo que se le imputaba. ¿Llegó a comentárselo a usted? Sí, nosotros tuvimos muchas conversaciones y claro, como además él recibía las visitas de su abogado y le comentaba cómo iba el caso, cómo estaba el sumario, las pruebas que se tenían, pues él, vamos, no solo él, sino yo creo que la inmensa mayoría de los que estábamos allí, yo me incluyo el primero, consideramos que era absolutamente inocente. Lo mismo que el padre, muy amena y además una persona trabajadora que allí mismo dentro de la prisión también tenía un puesto de confianza para poder ayudar y era una persona que yo considero en su momento y ahora plenamente inocente de aquello que se le inculpaba. Y el padre exactamente igual, él velaba muchísimo por su padre porque estaba pendiente siempre de él y el padre era, vamos, un señor encantador. Cumplió 6 años en prisión y salió, y después de salir siguió diciendo que él era inocente, pero ya no valía de nada, ¿no? En absoluto, claro. Ya había cumplido una condena. Ya había cumplido la condena y una condena que le pusieron prácticamente era lo que había sufrido de prisión provisional, o sea, eso era muy frecuente también en aquella época. Yo me lo encontré precisamente dentro de otro trabajo que ya tenía en la Consejería de Justicia y me lo encontré en un aeropuerto y estuvimos charlando con él y me alegró muchísimo verlo y verlo que estaba estupendamente, que había rehecho su vida y que, vamos, seguía manteniendo esa afabilidad que siempre tuvo dentro de la prisión.
Hoy se podría demostrar, o podríamos aproximarnos un poquito más a la verdad, si se realizara una prueba de ADN a los restos, supuestamente, Efectivamente. a los restos mortales de Eufemiano Fuentes. ¿Y por qué no lo hace? ¿Verdad? Pero, y la gran pregunta es, si existe esa posibilidad y podemos empezar a cerrar un montón de incógnitas, ¿por qué no se hace? Yo te respondo con tu pregunta, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no lo hacen ya? Es decir, que yo creo que todo esto es... Nos vuelve a situar en el punto de la teoría de ¿por qué no interesa? El bucle. ¿Y por qué no interesa? Otra vez, volver. Y dar más cancha con Eufemiano y alejándonos un poco de todos los problemas que tiene Canarias, que ya tiene problemas, y seguimos con Eufemiano. Y seguiremos con Eufemiano, porque esto no para en nosotros, ¿no? Ni paró conmigo, ni paró con nadie, ¿no? Esto seguirá. ¿Crees que algún día se sabrá la verdad? La verdad es muy complicada, ¿no? Y es muy difícil de saber. Las dudas sobre la desaparición y muerte de Eufemiano Fuentes Díaz aún perduran. Tanto las pesquisas como el procedimiento judicial fueron cuestionados en su día por las defensas de los encausados. Y aún hoy sigue flotando en el aire una gran pregunta. ¿Por qué no se autorizó la exhumación de los restos mortales de Eufemiano Fuentes para su análisis? Muchos creen que esta era la clave para salir de dudas completamente. Tal vez nunca lo sepamos.